Muy buenas tardes, yo soy David Henneberger, el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Madrid. Muy bienvenidos aquí en la sala y en la casa o en la oficina, en línea. Estamos muy agradecidos que nos acompañen esta tarde para hablar de un tema muy innovador y muy importante para nosotros como liberales, la diversidad personal. Cierto es que en los últimos decenios hemos avanzado mucho. La diversidad como término y como objetivo centra el foco de atención de muchas sociedades de Europa. Así pues, la cuestión de una sociedad diversa no se refiere solo a la libertad, a la de la libertad personal. Es además prácticamente un requisito de la democracia y la prosperidad económica de nuestras sociedades. Para que una persona pueda encontrar bien su propia identidad, debemos combatir la discriminación real de aspectos específicos de las personas. Solo así será posible el desarrollo de los individuos en auténtica libertad. Pese a todos los avances en materia legal que tenemos en la UE, la región de la libertad, debemos plantearnos si realmente hemos avanzado tanto. Solo cuando la diversidad en toda su complejidad, como describen ustedes, sea una realidad social, podremos aprovechar todo el potencial de nuestra sociedad. El individuo debería ser visto en su integridad. Hay que dar las gracias a la Fundación Friedrich Naumann, a su director David Henneberger y su equipo, por organizar este coloquio no solo útil, sino necesario. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Dold y muchas gracias David una vez más por la invitación y por haber abierto este evento acerca de la diversidad personal desde la perspectiva liberal. Quiero dar las gracias una vez más a la Fundación Friedrich Naumann, no solo por invitarme, sino por ser un puente y una puerta abierta a este tipo de actos en Madrid, esta ciudad que tanto quiero y en esta región mediterránea. ¿Por qué creéis que estamos aquí, que estáis aquí? Porque es un tema que hay que abordar porque no está resuelto. Entonces, si necesitamos debatir sobre esto es porque es algo que todavía no hemos terminado de solucionar, ¿no? Y además lo comentaban anteriormente, bueno, todavía en Europa sigue siendo un problema la discriminación de diversos grupos, ¿no? Por etnia, por raza, por género. Entonces, no podemos hablar de diversidad sin etiquetas porque seguimos poniendo etiquetas. Además, creo que esas etiquetas cada vez son peores, porque cada vez hacen que la diversidad sea inferior. Es decir, pertenecer a un grupo ya te excluye una serie de características y eso es un problema que además se está agudizando. Es cierto que vivimos una sociedad hiperconectada y eso hace que todo este tipo de cosas se magnifiquen, desde luego, pero sí que es cierto que estamos involucionando a colectivos perdiendo la libertad individual y la diversidad individual. Y creo que eso sí es un gran problema. Yo creo que el mensaje es que estamos perdiendo el concepto de lo que es diversidad. Estamos etiquetando las diversidades en conjuntos homogéneos, lo cual es curioso, ¿no? Porque a la diversidad se etiqueta en conjuntos homogéneos. Es un absurdo conceptualmente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a entender, como bien decía el vídeo, lo que es la diversidad personal. Y que en el fondo todos somos absolutamente diversos y diferentes, gracias a Dios, por Dios. Y que esa es nuestra riqueza como seres humanos y como gran colectivo, ¿no? Pues tenemos que empezar a disolver esas barreras que se están creando y que realmente están generando, desde mi punto de vista, en muchas ocasiones, aislamiento y enfrentamiento, que son mucho peor todavía. Yo creo que etiquetamos la diversidad y tiramos para adelante. Entonces, en la política, en las conversaciones en casa, en las empresas, se etiqueta la diversidad, se pone una etiqueta, se avanza, pero yo creo que el discurso es mucho más profundo que esa simple etiqueta. Yo creo que estamos aquí para hablar de ello e intentar profundizar, ¿no? ¿Qué es la diversidad? El concepto de identidad. Identidad es el conjunto de características que nos hacen diversos. O sea, en el fondo diversidad es identidad, ¿no? Diversidad es lo que nos diferencia unos de otros y nos hace distintos y únicos.
pero es multidimensional. Pero sí muy conectado y correlacionado a la identidad. Al final sí que es cierto que esa serie de características que nos diferencian dentro de unos mismos colectivos es lo que nos hace diversos. Creo que es la mejor definición de diversidad, lo que nos diferencia dentro de lo homogéneo. Y es la línea que insisto y vuelvo a ir al tema, que está desapareciendo poco a poco por la masificación de los colectivos. Y no me refiero a que cada vez son más grandes, sino que cada vez son más cerrados porque tienes que cumplir una serie de estándares, por tanto esa diversidad va desapareciendo. Entendiendo la diversidad cuando lo ves desde la perspectiva de grupo, es decir, es un atributo de grupo. Entonces hay grupos que son diversos y hay grupos que no son diversos. Entonces hay como dos niveles en mi forma de entenderlo, como dos niveles en esa visión de la diversidad. Hay elementos en los grupos que nos hacen homogéneos, que a nivel de grupo, de comportamiento, de normas, hace que seamos un grupo homogéneo. Aquí, por ejemplo, estamos en una reunión y estamos siguiendo una serie de normas y realmente quizás somos un colectivo homogéneo, ¿no? Es decir, no sabemos si hay diversidad por debajo de esa homogeneidad. Es un grupo que será o no será diverso. Y conectándolo con el vídeo, cuando dentro de ese grupo hay una serie de normas aceptadas que pueden ser más o menos homogéneas, es decir, todos somos iguales, en algún momento todos somos iguales, por debajo, a nivel individual, esos grupos en los que todos podemos ser iguales, pero que se respeta la diversidad individual, la identidad de cada uno de los miembros, sea cual sea, en esa mezcla de esos dos elementos, para mí es donde está la auténtica diversidad. Y es un reconocimiento a la identidad individual dentro de un grupo que se puede unir por un propósito que sea político, empresarial, pero que les une algo que es común, que es un propósito que les unifica. Entonces, este concepto de todos iguales, todos diferentes, para mí refleja muy bien lo que yo entiendo que es esa diversidad que genera una dinámica social, que al final es lo que nos interesa. Eso es muy interesante y entronca además con el gran problema que hay hoy en día con sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial que unifican perfiles, ¿no? Agrupan pues por género, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la dimensión colectiva de la discriminación, porque cuando estos sistemas, a lo mejor a mí no me muestran una oferta de empleo porque soy mujer, no me están discriminando a mí, Esther Paniagua, están discriminando al colectivo mujer. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de el uso de estas etiquetas, ¿no? Y de esa dimensión colectiva. Es que ese es el gran problema, y es que estamos unificando colectivos. Aquí somos un colectivo, supongo que de ideología más o menos liberal, preocupados por un determinado tema, ¿no? Pero lo que hacemos es que cuando ponemos la etiqueta, el problema es el de etiquetar, es que igual que etiquetamos los labels para hacer las búsquedas y demás en Internet, estamos etiquetando grupos y nos estamos olvidando, como bien decías, que por debajo somos individuos. Y que yo hoy estoy en este grupo, pero mañana estoy en otro grupo, con otro tipo de intereses, con otro tipo de identidades, con otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, no me puedes laminar, no puedes laminar mi identidad desde el momento en que etiquetas a este grupo o cualquier otro grupo bajo unas prescripciones, ¿vale? Todos queremos estar en grupos, somos animales sociales, con perdón lo de animales, ¿no? Y todos queremos estar en un grupo, por supuesto. Pero queremos estar en varios, ¿no? El problema es cuando no puedes salir de ese grupo porque de repente resulta que te han puesto unas barreras en las cuales si no ya no perteneces. Bueno, comentabas barreras de salida, pero es que las barreras de entrada son todavía más grandes. Si perteneces a una ideología, no puedes entrar en unos determinados grupos, no puedes entrar en unos colectivos, no estás bien visto en unos colectivos. Y ahí es cierto que, además, mira, me ha venido muy bien el ejemplo de Esther, de la algoritmia en la inteligencia artificial que utiliza etiquetas para excluir personas, pero es que realmente, objetivamente, en el mundo tecnológico, ultratecnológico en el que vivimos, es algo que hacemos diariamente. Y de hecho, comentabas el ejemplo de las búsquedas. Cuando nosotros vamos a buscar cualquier cosa en Google, que supongo que lo buscaréis todos, alguna usará Bing, pero no lo creo, o sí, quién sabe. Pero sí que al final tú etiquetas y buscas por etiqueta, y eso es lo que probablemente en nuestro cerebro estamos empezando a hacer de manera tan automática que lo hacemos. Bueno, lo hacen, pues en mi caso yo soy un liberal profundo, entonces sí que no suelo etiquetar a nadie, pero sí que es cierto que a lo mejor el colectivo va etiquetando automáticamente de manera casi inconsciente. Es curioso porque yo creo que uno de los riesgos que tenemos hablando de la diversidad de la diversidad etiquetada es que el proceso de transformación hacia una sociedad diversa o una organización diversa o un grupo de amigos diverso, una red social diversa, pasa primero por etiquetar, pero ese es el primer paso. Es decir, necesitas etiquetar, poner nombres a las personas
poner nombres a las diversidades invisibles, porque si no tienen nombre no existen, pero eso solo es el primer paso, es decir, el paso de etiqueto. Una vez que etiqueto, reconozco al diferente como otro ser humano que es parte de mi grupo social, le reconozco en su autenticidad y luego avanzamos para trabajar juntos en el propósito que tengamos de frente. Entonces, esos pasos de madurez en la diversidad, creo que hay un riesgo tremendo de quedarnos en la etiqueta, cuando es que es simplemente el primer paso. ¿Hay una utilización de la colectivización? Hombre, claro. Políticamente, desde luego. Políticamente es lo más común utilizar la colectivización para decir yo soy el que representa a este colectivo. Y para mí el problema es mucho más de base, obviamente, porque al final todavía no vivimos en unas sociedades tan liberales como pensamos que vivimos, pero la utilización política e ideológica, que no tiene tampoco por qué ser siempre política, de los colectivos para conseguir unos fines, es lo que lleva a convertir esos estereotipos que al final... Bueno, pues tú puedes estereotiparte o no, pero la utilización de los mismos para hacer política es donde reside el problema, porque ahí es donde a ti te dicen si puedes pertenecer o no, porque parte primero ideología, luego colectivo, luego individual. Si no cumples esos tres, ya estás fuera del colectivo o puedes estar fuera de la ideología. Insisto, al final definirse liberal y tener una serie de opiniones en algunos puntos no cuadra mucho. Entonces, la utilización política que se ha hecho en los últimos años de muchos colectivos es lo que ha llevado a que ese estereotipo vaya, desde mi opinión, a peor, a una utilización peor y rompiendo la diversidad propia del propio colectivo y de la ideología. Yo ahí creo, por hablar de diferentes ámbitos, estoy de acuerdo con lo que comentas en el mundo de la política. Yo creo que ya lo comentamos, que si se ha etiquetado la diversidad, y entonces la etiqueta es el elemento de debate para polarizar o para utilizarlo como mercancía política. Pero yo creo que en la empresa, en el mundo corporativo, en el que todos estos elementos, primero, no serían útiles porque al final no conseguirías el objetivo de llegar a los objetivos de negocio y avanzar en la innovación y todos estos elementos que la diversidad sabemos que genera. Yo creo que sí que se está haciendo, quizá hay elementos muy interesantes para aprender de lo que está haciendo en la empresa, es decir, es ese concepto muy estructurado de lo que es la diversidad, que tiene una serie de etapas, que lleva unos cambios culturales, que genera una serie de cambios de comportamiento, que supone cambios en el comportamiento del líder, un nuevo líder, con un líder más empático, más inclusivo, más auténtico. Entonces hay una serie de mecanismos y de palancas que yo creo que sí que están haciendo que la diversidad pase de diversidad etiquetando a sobrepasar las tensiones que pueden existir entre los colectivos en las empresas que han estado siempre en situaciones de poder, ¿no? El tradicional hombre blanco heterosexual que ha estado en la situación de poder en la organización, y poco a poco se vayan incorporando otras diversidades que ya empiezan a dar resultados y a reflejar que son buenos para los resultados de la compañía o de las compañías, a nivel de cultura, de innovación, de agilidad, es decir, todas estas dimensiones que son palabras muy de negocio, ¿no? Pero pues yo creo que ahora mismo en el mundo empresarial sí que, y cada empresa lleva su ritmo, y hay multinacionales que quizás estamos más posicionadas en una siguiente fase, pero pasando del etiquetado, reconocer que tienes empleados diversos, porque antes no se sabía. Antes llegabas a la empresa con la corbata y todos éramos iguales. Primero, que se incorpora la mujer, que de repente 3 compañeros que conoces de toda la vida resulta que son gays y no lo sabías, y que tienes una persona con diversidad neuronal y tiene algún pequeño elemento de dislexia que nunca se atrevía a comentar, porque consideraba que si lo comentaba en el entorno laboral le iba a perjudicar profesionalmente. Es decir, todos estos elementos que se generan con el etiquetado, yo creo que ahora estamos en esa fase en la que ya empezamos a avanzar en lo... A ver, al final es inclusión, es decir, yo sé quién eres, te conozco auténticamente porque te comportas auténticamente en la empresa, y entonces vamos a trabajar juntos con nuestras diferencias. Entonces ese momento mágico, ¿no? Yo creo que en el mundo de la empresa, cada uno con su ritmo, ese paso de etiqueta a trabajar de forma... que al final es lo que comenta el vídeo, es decir, es la diversidad individual trabajando juntos con un propósito. Yo creo que está ocurriendo en el sector empresarial. ¿Cómo lo ves en los medios, Esther? Es que me estaba pensando en alguna cosa que quería comentar con respecto a lo que ha dicho Gabriel, y es que muchas veces se incluye a personas diversas por cuotas, y no hablo solo de género, sino por ejemplo de discapacidad o diversidad, mejor dicho, funcional, pero no hay una voluntad de realmente entender a esas personas y cómo funcionan y
y cómo trabajar con ellas. Y esto es un problema. Y además, muchas empresas están empezando a ser más inclusivas también por una demanda social o por una tendencia del momento, ¿no? Como, bueno, pues ha habido ciertas reacciones. Ahora parece ser que ser feminista está de moda y está muy bien, pero que no sea solo una moda y que no solo porque ha salido el Me Too, pues ahora hay que pensar en esto, ¿no? O sea, sino que tiene que ser algo que sea genuino y que de verdad cale. Desde los medios de comunicación es muy importante y hay mucho trabajo por hacer, pues, por ejemplo, a la hora de seleccionar fuentes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? Los periodistas siempre buscamos a las fuentes de autoridad y a la persona que ostenta el mayor cargo en su organización, ya sea un político o una empresa o un científico o científica. Si en los puestos de poder la mayoría son hombres, pues ¿qué vamos a tener en nuestros artículos? Hombres. Si esos hombres son hombres blancos que no tienen ningún tipo de capacidad diferente y que no pertenecen a estos otros colectivos diversos, pues van a tener siempre esta misma característica, lo cual hace que tengamos que poner las y los periodistas de nuestra parte para encontrar esas fuentes de autoridad que están ahí, que son mujeres, pero a las cuales no se las conoce tanto, porque a su vez no han salido tanto en medios de comunicación, porque muchas veces los medios reproducen fuentes de... sacan a personas que ya han salido anteriormente a los medios y es un círculo vicioso que es muy importante romper. Al final todos somos diversos, hay diversidades mayoritarias o típicas y diversidades atípicas. Y hace falta integrar a todas las diversidades, es decir, sí que hay un foco en identificar las atípicas para que la mayoría de la población las identifique y sepa cuáles son, pero si dejamos las mayoritarias fuera de la ecuación, tampoco logramos llegar a una diversidad individual o a una identidad individual. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones, y esto pasa en las empresas, nos olvidamos de las diversidades mayoritarias. Y entonces se pueden generar esas dinámicas de ¿y qué hay de lo mío? Porque yo llevo aquí toda la vida en esta empresa, soy blanco, heterosexual y vengo con corbata porque me siento identificado con este estereotipo. ¿Qué hay de lo mío? Entonces, el incorporar las diversidades mayoritarias a la conversación sobre diversidad. Claro. Y que ayudarlas en ese viaje de ver otras diversidades, porque claro, parten de una situación de sesgo inconsciente porque la progresión en el mundo de la empresa ha sido la que ha sido, es decir, es un hombre, has progresado, todo lo que comentábamos, ¿no? de los sesgos. Entonces, ¿cómo incorporas al hombre, como ejemplo, ¿no? al hombre blanco heterosexual en conversaciones de nuevas masculinidades, por ejemplo? Para darle una vuelta a lo que es la identidad del hombre tradicional, porque seguramente en esa conversación, lo que comentabas, todos los hombres tenemos sentimientos y seguramente hay una forma de conectar con ese auténtico hombre que está por detrás de otros elementos identitarios. Hay un tema que has mencionado que me encanta, que es la experienciación, esto no existe seguro, de la diversidad cuando interactúo con ella, ¿no? Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y yo creo que la empresa es el gran motor de la diversidad en nuestra sociedad. Precisamente porque puedo experimentar esa diversidad, ¿no? Precisamente porque puedo estar en contacto y no tengo más remedio que trabajar con una persona diversa, ¿vale? Mis equipos trabajan con una directora general que ha hecho una transición de identidad de género, lo viven todos los días, ¿vale? E inmediatamente sus cerebros cambian a pensar, oye, pues no es tan rara, ¿no? Quiero decir, no está chota ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que las empresas sean un entorno donde hay un objetivo común, que al final es el beneficio, nos guste o no nos guste. Antes hablábamos un poco del bluff de la diversidad, de hasta qué punto podía ser simplemente moda. Yo estoy convencido de que al principio era moda, ¿vale? Y unos cuantos locos, entre los cuales estás, se empeñaron en fomentar la diversidad. Pero las compañías están entendiendo que esa diversidad es riqueza empresarial, ¿vale? No hablemos de riqueza de valores, pero sí riqueza empresarial. Y cuando realmente en la empresa convives con una persona hetero, siendo homosexual, o convives con una persona homosexual, o con una persona de la India, o con una persona musulmana, o con una persona que ha nacido en León y puede contar su experiencia de lo que es nacer en León, es cuando realmente vives la diversidad, que yo creo que ese es el gran problema que tenemos como sociedad, ¿no? Escuchamos mucho, pero no lo vivimos. Yo tengo casos de amigos que, sí, yo acepto la homosexualidad, me parece fantástico,
¿vale? Pero mi hijo que no lo sea, ¿vale? O sea, fuera de mi entorno, fantástico, no pasa nada, ¿vale? Pero por favor no me manches, ¿no? Y yo creo que la empresa es el gran motor de esa experienciación de la diversidad y de comprobar que esas personas diversas obviamente tienen sus particularidades, pero también nos pueden ayudar y nos pueden hacer crecer. Yo estoy convencida, la empresa es el gran motor de esa diversidad. El viaje que se hacía antes en una empresa, quizá las generaciones, ya los que ya tenemos ciertos años, que era a ver esta empresa cómo es, cómo me tengo que comportar para poder crecer en esta empresa, pues sacas la lista de comportamientos, de cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar, todo eso se está diluyendo. Entonces, cuando llegas a empresas que abrazan la diversidad, lo primero que te dicen es, esta empresa, primero hay gente de muchos tipos, hay colectivos minoritarios que puedes ser incluso un aliado de ellos si consideras que quieres ayudarles a tener más visibilidad, pero sé tú mismo. Y sé tú mismo no significa que vayas, yo que sé, en pijama un día a la oficina, porque volviendo al todos iguales, todos diferentes, hay una serie de normas de comportamiento que nos unen en torno a un propósito, pero esa interacción entre los diferentes compañeros está basada en la autenticidad personal. Y foméntalo y sé tú mismo. Cuando estos mensajes te llegan desde la dirección, y es algo que raca, se repite, logras pasar pues, de esa cultura de la chaqueta, digo lo que tenga que decir porque tengo que quedar bien ante mi jefe, que si no luego no me promociona, empiezo a poner mi lado crítico, a mi punto de vista diferente, sentirme más cómodo a la hora de expresar mis opiniones, y al final lo conectamos siempre con el discurso de innovación, agilidad, pero ese viaje yo creo que ocurre porque hay ganas de ser auténtico y de conectar auténticamente con otras personas en la empresa. Yo creo que esto lo escucha no sé cuánta gente de la generación Z ahora, pero lo escucha la generación Z y ¿de qué me estás contando? es que no son así las empresas, porque eso es lo que espero yo cuando vaya a una empresa, que es ser yo con mi identidad, que ya lo tienen desarrollado desde pequeños. Entonces, yo creo que ese es el cambio que habría que intentar llevar a la sociedad y que sí, quizás es un laboratorio la empresa, pero yo creo que está ocurriendo en ese mundo de laboratorio-empresa. Quería dar las gracias una vez más a la Fundación por organizar este tipo de debates, que son enriquecedores, que son diversos y que además nos animan a seguir debatiendo y a seguir replanteando cuáles son esos términos que parece que están asentados y nadie se pregunta muchas veces qué son, como en el caso de la diversidad. Quería aprovechar para lanzar un mensaje, ¿no? Y es que por favor se deje de politizar a los colectivos, que se deje de politizar a los colectivos no solo desde la política, también desde los que se alzan como voces de esos colectivos, que se respete al individuo, que es la unidad real que conforma un colectivo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto desde casa también. @FNFMAD, seguidnos y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. The struggle for equality and freedom has driven immense change over recent decades. The anti-racism, LGBTI, and women's rights movements, amongst others, have created many landmark victories, producing great advances in civil liberties. Whilst as liberals, we must celebrate progress achieved, we must also ask, how can we continue the fight for individual freedom as an intrinsic and undisputed right? Diversity, but from a different perspective. To date, diversity has been articulated as a measure of differences between collectives, with individuals being grouped together by a singular defined trait or belief. We are both the victims and perpetrators of this, imposing limits on our own identity and the identity of those around us. However, we are complex and constantly evolving. To create a free society, we must create the conditions for our own freedom first. The era of personal diversity has arrived. Personal diversity encompasses all the dimensions that make each person unique. Ethnicity, age, sexual identity or orientation, gender, nationality, but also style, emotional state, family structure, education, professional status, type of organization you work for, personality, religious and political beliefs, life experiences, that when mixed together make you, well, you.
The key to diversity is that we are not understood by just one aspect of our identity, but by the sum of all our parts. As we cut away the labels and understand that all individuals are diverse in themselves, we can embrace a truly inclusive and free future. Wouldn't that be something?